Era mucho riesgo para un menor traerlo a este país, sobre todo porque tenían que hacer la jugada de pasar por diferentes países para que la policía o no haya retenes y no salte mucho. ¿Y robos y todo eso, Aarón, lo hacen? ¿No? ¿Lo hacen en estos grupos? Eso era lo más normal. Eso va con parte del grupo. ¿Qué tipo de lugares roban? ¿Cómo hacen? Simplemente son personas que o roban cuando están de fiesta o cogen a alguien que está solo, desapercibido y cosas así. Ya ahora último, pues ya se sabe que son más grupos más criminales, más organizados, ya se dedican a cosas más fuertes. Pero yo lo que vi de chavales que tampoco es que fueran mayores. Yo los que conocí, pues no pasaban de los 18 años. En ese entonces no eran tan violentos como son hoy en día entonces. No, sí, habían gente muy violenta, pero a ellos no estaba yo no conocía tanto. Pero sí se sabía que entre machetazos o apuñalamientos siempre había una persona que moría o fallecía. Y tú al ver todo esto, lo que estaba sucediendo con estos grupos y estos jóvenes, ¿no te daba miedo por tu vida? No era miedo, era como, sabes dónde estás, sabes que hay esos grupos, pero no lo hablabas. Simplemente compartías con ellos, sabías que si salías con ellos podía haber un problema. Y tú que estuviste cerca con estos grupos, ¿en algún momento llegaste a consumir droga? Muchas gracias. Una nueva semana, un nuevo episodio de sus podcasts aquí en nuestro canal. Hoy me acompaña Aarón Chacón. Sí, exactamente. ¿Qué tal, Aarón? Muy bien, de momento muy bien. Un año excelente por muchas metas que he cumplido este año, que años atrás pensaba que nunca iba a llegar. Fíjate que hay personas que no les ha ido tan bien este año. Pues sí, justamente lo estaba recapacitando estos días y veía de que hay mucha gente que se quejaba de este año. Y yo personalmente este año no lo comencé tan bien, pero creo que a veces hay que tener la cabeza un poco dura y ir meta por meta y va subiendo, y es lo que me pasó a mí, que literal he terminado este año casi cumpliendo todo lo que me había propuesto. Siento que también ya este año nos empezamos a recuperar un poco del tema de la pandemia. Sabemos que la pandemia afectó muchísimas Sí, personas. afectó mucho, sobre todo el tema trabajo a muchas familias, que algunos hasta tuvieron que pasar muchos meses en casa y no tenían sustento. En ese caso a mí me pasaba a mí. O sea, yo hace poco entré a trabajar porque gracias a lo que a mi madre estuvo trabajando este tiempo, que era la única que estaba trabajando, pude yo terminar y entrar a trabajar. Y gracias a este trabajo que yo puedo teletrabajar, que es lo mejor. Sí, es la ventaja, porque Entonces, muchas personas no pueden hacer no eso. pudieron, entonces hay gente que sí teletrabajaba y siguió trabajando en la pandemia. En cambio, gente que trabajaba de a pie, lastimosamente, o tuvieron muchos meses en casa y fueron muy duros para ellos. Claro. Igual desaparecieron muchos negocios y muchas empresas también. Sí, justamente con el tema de el otro podcast que tuviste, el locutorio, que también lo vi. Sí. Exactamente como esas personas que querían emprender y justamente le cerraron esos sueños, entre comillas, que tenían. Sí, lo positivo que veo yo, que ya este año pues ya nos fuimos recuperando un poco más. Ya 2023 creo que va a ser aún mejor. Sí. Esperando que no venga otra situación igual. Porque decían algo de la recesión, pero bueno, mira, yo quiero dejar eso atrás, que no venga nada y que todos tengamos una vida más próspera a partir de 2023 para adelante, claro. Es que eso pienso yo, porque saliendo del tema pandemia y se viniese otro tipo de situación, nos complicaría más. Sería muy, muy jodido, la verdad, sobre todo para las familias que tienen un miembro o dos miembros trabajando, porque a veces hay familias numerosas y que lastimosamente son una persona en la que está trabajando y dependen de esa persona. Si esa persona no trae dinero, no trae el pan a la casa, ahí sí he visto, porque conozco familias que están casi al límite y gracias a que la pandemia se quitó, pues pudieron conseguir otro trabajo. Pero sí ahogó a muchas familias. Y la otra es las muertes.
muchas personas murieron lastimosamente. La mayoría fueron personas ya adultos mayores, sí, personas de la tercera edad que fallecieron producto también de la pandemia. Y digo yo, ese fue otro problema que nos tocó enfrentar, porque también fallecieron niños. Sí, sobre todo, claro, ese es el tema que no cuentan mucho. Hablan mucho de las personas mayores, pero también hay muchos jóvenes que padecieron. Es más, yo padecí y estuve en el hospital con un respirador. Y eso que yo estaba, pues, había salido de un torneo, estaba físicamente bien, yo comía bien, yo no fumo, ¿sabes? Entonces me lo pasé muy, muy mal. Y a mí me afectó que no podía ni pararme. Entonces, si una persona sana, que estaba en un nivel competitivo, le pasa eso, ya no me imagino cómo lo ha pasado una persona o que tenía una vida más sedentaria, o que no se cuidaba tanto, o que fumaba. Ahí es el caso en el que creo que hay que cuidarse siempre. Sea o hay una pandemia o no, yo creo que siempre hay que cuidarse. ¿Y cuánto tiempo estuviste hospitalizado? Yo estuve una semana y luego los demás días estuve encerrado en casa. Y en casa venían los médicos a verme y tenía que estar pinchándome cada 2 por 3, me regulaban, me miraban la tensión y era normal porque una persona que hace deporte siempre y de pronto la ves que no se puede ni levantar de la cama, a mí sí me pilló bastante. Gracias a Dios, mis padres fue súper leve y a mí sí me tocó la parte fuerte. Ahora, imagínate a las personas que ya tenían una enfermedad de base, les ha de haber afectado muchísimo, sí, muchísimo más. Claro, se decía mucho de que todo lo ponían con el COVID, pero también se sabe que muchas personas, por ejemplo, las personas que tenían sobrepeso, ya tenían un problema. Y el COVID fue como la guinda del pastel. Sí. Entonces todas esas muertas lo ponían al COVID, pero se sabe que detrás de ello muchas personas padecían, por ejemplo, o estaban con sobrepeso, o ya tenían un cáncer, o ya tenían los pulmones ya no funcionaban bien. Hay muchos de esas enfermedades que eso sumado al COVID, pues lastimosamente se llevaron a muchos. Fíjate que en mi caso fueron 20 días, pero fue en casa, no necesité ir al hospital, pero sí, fueron prácticamente una semana, fue muy dura, creo que la segunda semana fue la más difícil, pero bueno, gracias a Dios sobrevivimos. No, mira, si ahí te veo bien sano y tal, así que... Sí, Aarón, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 26. Muy joven. Bueno, estoy ahí entre un paso ya subiendo a los 30, pero... Estamos aquí enteros. Dicen que cuando ya llegas a los 30 te vas como embajada. No sé. Por eso hay que hacer deporte, para estar bien, sobre todo. ¿Tú haces mucho deporte? Sí, últimamente. Y bueno, hace un tiempo lo hago. Sobre todo porque me centra muchísimo, mentalmente. Fue como un apoyo para mí. Porque antes yo no hacía tanto deporte, me dedicaba sobre todo a salir y me desahogaba yo saliendo. Y a veces salir de fiesta no ayuda mucho, no te llena. En un principio piensas que sí, para liberarte mentalmente, pero luego no te ayuda en nada. Y otra cosa que creemos que es un error también, pensar así, es que creemos que el deporte solo te ayuda físicamente, y no, también te ayuda mentalmente el deporte. Te centra muchísimo y te ayuda a ver de otra manera el mundo. Quizás te levantas muy negativo y a la mínima que vas a hacer un poco de deporte ya ves con otro panorama el mundo, estás con unas vibras muy positivas. Quizás tengas un problema en el trabajo, pero después te liberas, te relajas y ya lo vas pensando mejor. Y así en cada problema. Puede ser un tema de trabajo, puede ser un tema familiar, puede ser hasta que tengas una enfermedad y piensas que ya no hay salida y ya con un deporte, con comer bien, anímicamente te sientes mejor y te vas recuperando de ello. Sí, definitivamente. Es la mejor opción. Exactamente. ¿De dónde eres, Aarón? Yo de Perú, exactamente de Lima. ¿Hace tiempo llegaste por aquí? Sí, ya llevo... Vamos a calcular, porque a veces digo 14, 15 años, pero vamos, estoy para los 15 años ya. 15 años, o sea que llevas más tiempo en España que en Perú. Exactamente.
¿A los cuántos años llegas a...? 12, porque como yo voy a cumplir 27 ya el año que viene, ya voy tirando por los 15 años aquí. ¿Y cómo fue para ti llegar a los 12 años a este país? Fue complicado. ¿En qué aspecto? Sobre todo empezando porque mis padres me dejaron allí antes. Te cuento. Mis padres vieron muy difícil venir aquí. Era mucho riesgo para un menor traerlo a este país. Sobre todo porque tenían que hacer la jugada de pasar por diferentes países para que la policía o no haya retenes y no salte mucho. En ese tiempo, pues, mientras más ellos tenías en el pasaporte, no era como dicen aquí en Madrid, no era un canteo, no te que te pararan. Porque veían el pasaporte que tú estabas de turista, habías pasado por diferentes países, entonces decían, bueno, va a pasar por España y va a volver. Como que pasabas desapercibido. Exactamente. Entonces, mis padres a mí me dejaron muy pequeño. Me dejaron unos 3 años y medio más o menos antes. Entonces, la parte mía empieza desde que a mí me dejan. Ya desde que a ti te dejan vivir aunque sean tus familiares, no es lo mismo. No tienes la misma confianza con tus padres. Perdón, ¿y se vienen ambos padres? Claro, o sea, se vienen ambos padres aquí. Pero antes hacen toda la ruta por Sudamérica. Y pasa un tiempo. O sea, ya no cuenta el tiempo no sumo el tiempo que pasaron por Sudamérica para llegar a España. En ese entonces a mí me dejan y claro, mi madre no quería dejarme. Mi padre tampoco, pero es que mi padre pensó antes en plan, si nosotros no salimos de Lima, nuestro hijo no va a tener ni un futuro más adelante. Entonces, ahora que estoy mayor, yo digo, joder, es como que tengo que hacer este esfuerzo, tengo que como sacrificar todo este tiempo que voy a perder con mi hijo, toda su infancia, porque en verdad yo perdí infancia con mis padres, para que él más adelante tenga un futuro más próspero en este país. Y claro, tú cuando eres un niño, tú no lo piensas así. O sea, los días, por ejemplo, para mí fueron muy, muy duros los días de la madre, los días del padre, las navidades, cumpleaños o reuniones que hacían el típico colegio que hacen reuniones en plan desfiles y no ves a tus padres. A mí me chocaba mucho, aunque siempre estuvo mi abuela o mi abuelo o algún tío que otro, no es lo mismo. Entonces desde ahí ya empieza un poquito de problemas, porque a mí como que necesitaba un apoyo y esa confianza que tenía yo con mis padres no la tenía con mis otros familiares. Entonces yo era un poco más rebelde, estuve cambiando de casa desde mi casa de mi abuela, pasé a la casa de una tía, luego volví a la casa de los abuelos paternos porque no sabía estar. Y no era porque era responsable, sino porque a mí una manera de que yo trataba de liberarme y de no pensar era irme a la calle. El típico niño que ves en la calle desde la mañana hasta la noche, ahí estaba yo los fines de semana igual. ¿Qué hacías en la calle? Jugaba al fútbol, jugaba con mis amigos o en ese tiempo habían como que alquilaban consolas y te ibas y jugabas. Trataba de liberarme de todo. Que ese es un gran riesgo para un niño, porque sabemos el siguiente paso para un niño que empieza a andar a temprana edad en la calle, sabemos el siguiente paso. Claro, que pueden ser drogas, alcohol y exactamente, eso es lo que mis padres pues no les gustaba mucho que yo andara en la calle. Pero para mí era como tratar de liberarme y saber, de por lo menos olvidarme en ese tiempo de que mis padres no estaban ahí. ¿Qué pasa? Luego viene un tiempo y llego a casa y me dicen, bueno, pues parece que hay una buena noticia, que ahora vas a ir con tus padres. Entonces digo, me quedo un poco frío, pero digo, mira, es lo que quería yo. Así que llegué aquí. Mi padre vino primero a recogerme a Lima y fui con él aquí a Madrid. En primer momento fue algo extraño, porque sientes como que falta algo. Ya no hay esa conexión. Ya no hay esa conexión, sí, era exactamente, mi madre lo notó, mi padre igual, y era como que habían pasado unos años importantes, ¿no?
como que algo se perdió en el camino. Claro, como que mi madre quería hacer cosas conmigo que yo era de pequeño y ahora no se podían hacer, porque estaba tirando para 13 años. Entonces, no sé, eso fue un poco duro, un poco chocante. Yo pensaba que iba a ser lo único, pero me equivocaba. ¿Qué pasa? Que luego entra la secundaria, ¿no? Como todo chaval. Y lo primero que me doy cuenta, y lo que choca, es la manera de cómo tú hablas. En ese tiempo no existía el bullying como tal. Ahora recién se habla del bullying, pero entonces cuando yo llegué no existía eso. Ahí eran cosas de niños. Es que existía, pero no tenía un significado como tal, como hoy en día. Literal era cosa de niños. Sí. O sea, los directores, profesores, cosa de niños, cosa de chavales. Y claro, yo llegué, lo primero que me chocó era que el salón o el curso estaba dividido. Eso es lo primero que a mí me chocó. Porque los latinos estaban al fondo, a la derecha, y luego ¿qué puedo decir? Los gamberros, entre comillas, y tal, estaban a la izquierda, pero eran españoles todos. O sea, estaban divididos. Ahora, seguramente alguien que vea esto dirá, joder, es que nunca ha sido así, no sé qué. Yo llegué justamente a Vallecas, a Madrid Sur. Exactamente, yo viví en Entrevías, toda esa parte de la secundaria. Un barrio que, según dicen las autoridades también, es bastante conflictivo. Claro, en ese entonces sí era más conflictivo que ahora. Ahora está un poco más calmado, pero cuando yo llegué, sí era conflictivo. ¿Qué pasa? Que yo llego a eso, lo primero que me impresionó fue que estaba dividido. Y claro, yo siendo latino, pues estaba como un poco incómodo porque no sabía con quién hablar, con quién no, y estaba como más callado. Y lo primero que es sentarme y claro, en mi país, el tema de la mesa, el pupitre, que lo podemos decir, allí le dicen carpeta. Entonces, lo primero que dije fue, ¿en qué carpeta me voy a sentar? Al poco tiempo, o sea, los segundos, la gente se empezó a reír. Y ahí es donde ya dije, va a haber problemas aquí, va a ser un poco complicado. Porque ya si solamente se están riendo por una palabra que es muy distinta, pero para mí el significado carpeta en Lima es el pupitre, donde te vas a sentar, la mesa en realidad, ya no, a saber qué me espera. Desde ahí fue chocante para ti. De ahí ti. ya fue chocante porque, joder, se están riendo de algo que para mí es algo normal. Justamente yo me senté y detrás mío había un chaval, un dominicano, que es muy majo conmigo, me dijo, ¿qué tal? No sé qué. Aquí atrás hay gente como tú. Eso también es lo siguiente chocante que me quedé así como impactado. ¿A qué se refería? A lo que se refería de que había ahora que son mis mejores amigas, que son ecuatorianas, y otros amigos míos que también eran de Ecuador. Claro, al referirse a eso, él pensaba de que yo era de Ecuador también. Claro, y yo al momento de cuando me dijo, hay gente así como tú aquí atrás, fue como, qué raro esta situación, ¿no? Y claro, yo había llegado, era un niño, no sabía cómo lo que estaba pasando. Luego los siguientes días siguió avanzando en las clases. Lo siguiente era en plan, no me cuadraba mucho, no entendía algunas palabras, ya me iba adecuando poco a poco, pero por lo menos llegué y sí tuve una comunicación con los chicos de Ecuador, que son mis amigos ahora, claro. Gracias a ello, por lo menos tuve algo mejor la secundaria, pero ahora viene vamos a llamarlo trágico, entre comillas. Ya sabes, como son cosas de chavales, y en ese entonces eran cosas de chavales, para ver hasta qué grado, hasta dónde te dejabas tú molestar, siempre había un límite. Claro, yo no era de pelearme. Si me defendía, me defendía. Pero los ataques como racistas, entre comillas, siempre ha habido. Y cuando yo llegué había más, claro. El típico, eres un panchito,
o vete a tu país, cuando no podían decirte más cosas, o se metían con lo que más te... A ver, con las madres, ¿sabes? Un latino siempre va a tirar siempre por su madre, y si nos insultan a la madre va a ser lo peor también. Entonces eso llegaba y a mí me molestaba mucho el tema racismo. Entonces las primeras semanas yo tuve bastantes problemas con gente, bueno, vamos a decir, con los españoles que estaban ahí en ese curso. Siempre de tu misma edad. Sí, bueno, lo que pasa, esa es otra, que había A, B y C. En el A y en el B había gente, pues, sí, un poco más intelectual, se puede decir, y casi siempre eran de la misma edad. Yo cuando llegué al C, lo que también me chocó fue que había un tío al final de la fila con mazo barba y era gigante. Claro, entonces fue como, yo soy un niño y ¿qué hace este hombre aquí? ¿Sabes? Pero bueno, felizmente no eran de los más conflictivos. Eran personas que quizás si hubieran tenido un poco más de apoyo, hubieran sido alguien. Eso también me di cuenta de niño. Las personas justamente justo yo llegué a ese curso y me di cuenta que eran personas que necesitaban un apoyo. Que si estaban fastidiados por ir a clase o por algo, era porque seguramente en casa tuvieran un infierno más grande. El problema es que luego no sabían cómo desahogarlo y lo desahogaban con lo mínimo que había o con las personas que habían, con los profesores que había. Y me imagino también que buscaban los niños más vulnerables. Claro, es ahí donde quiero llegar. Yo no era más bajito, estaba más gordito y como en Lima hace sol y pega fuerte a veces, pues estaba más morenito. Entonces eran todos los cánones para que te den caña con los apodos o con los típicos insultos que había. Y gracias a que yo tengo un carácter fuerte y no me dejo amedrentar, tuve que pegarme directamente con estos chicos todo ese tiempo. Si no te miento, pues fueron unos 3 meses en los cuales sí me tuve que estar defendiendo. Y yo no sabía pegarme, yo era un chaval tranquilo, en verdad. ¿Esto sucedía dentro de la institución o fuera? No, tanto fuera como dentro. Dentro empezaba el problema. Si te tiraba los pupitres o te insultabas, tal, fuera te tocaba pegarte. Ya sabías que te iba a tocar. ¿Los profesores hacían algo? Los profesores simplemente se paraban y luego se lavaban las manos. Hasta que un día de muchos, pero uno exactamente, yo iba para casa y a mí me pillaron entre 5 tíos. Me pusieron contra la pared y 2 de ellos sí me pegaron. Y los demás pues me siguieron amedrentando y tal. Yo me acuerdo de esas cosas. Y no te miento porque yo he pasado por el barrio y los he visto de lejos. Si yo fuera una persona vengativa, pues hubiera ido directamente a ellos. Pero luego cuando uno crece ya piensas y dices, joder, qué mal o qué problemas tendrían en casa como para tratar de sofocar todo ese odio en una persona. O sea, llegar al nivel de humillar a alguien para que ellos sentirse mejor. Entonces, tú lo piensas todo esto y ya como que pasas. Pero en ese entonces sí fue un poco duro. Aaron, ¿y estos jóvenes pertenecían a algún grupo? Eran chavales de barrio directamente. Y yo en ese grupo no te podría decir si pertenecían o no. Que en ese entonces no se juntaban los latinos. Si se juntaban eran porque tenían un vicio en común o se drogaban juntos y ya. Pero no era normal de que se juntaran tanto. ¿Para ese tiempo ya existían las pandillas juveniles? Sí, existían, sí. Las típicos, o sea, en lo que yo sí vi que estaban los Latin King y siempre estaban los nietas y siempre tenían problemas entre ellos. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que vivió ese racismo, vivió esa humillación y no sabían cómo defenderse. Es ahí donde llegan estos, vamos a poner entre comillas, salvadores, porque
En ese entonces sí te defendían, porque de repente sabían de que te iban a pegar entre 4 personas y esas personas salían de su instituto, que eran otros institutos de fuera, venían y trataban de ayudarte. Aunque no fueses parte de ellos. Aunque no fueran parte de ellos, te ayudaban. Por ser amigo de tal o un conocido de ellos, trataban de ayudarte. ¿Qué pasa? De que ya si te han ayudado por esa parte, tú empiezas como a coger una amistad. Te sientes comprometido también. Claro, te sientes comprometido y todo empieza así. La gente que yo he conocido y estuvo dentro empezó así, entre amigos o conocidos o personas que llegaban y no tenían cómo salir de allí. Y lo otro, que el grupo contrario también, al ver que te defienden, probablemente pensarían que tú pertenecías a ellos. Exactamente. Y ahí iba donde, sí, ya te tildaban de esa banda. Sí. Ya eres de tal. Y era como que tú entrabas sin querer entrar. Porque en realidad tú has sido defendido porque ellos veían que eras amigo de unos amigos de ellos. Luego te invitaban, pues eso, a jugar con ellos al fútbol o a salir o las fiestas que hacían. Y poco a poco te ibas introduciendo sin tú darte cuenta. Pero eso también he de decirte que pasaba mucho porque llegas a un país que tú no conoces. No conoces a nadie. Yo, por ejemplo, yo no tenía hermanos. Ni primos, ni nada aquí. Te sientes solo, quieres salir, quieres compartir. Encima tienes problemas en el instituto. Con la gente del instituto no puedes verte mucho porque son conflictivos. Y justo la gente que está afuera o te invitan a jugar fútbol tal, pues dices, bueno, me voy con ellos. Y poco a poco vas saliendo con ellos sin darte cuenta. Y quizás en 3 o en 6 meses ya te das dando cuenta de que estás introducido en un grupo sin que tú lo hayas pedido. Claro. Y lo otro es que los padres generalmente pues trabajando, los hijos en casa, y es ahí donde tienen la oportunidad estos jóvenes también de participar en estos grupos. Y los padres son los últimos en darse cuenta. Lo que pasa es que es eso, los padres trabajaban todo el día y si alguien ve este video, muchas de las fiestas que se realizaban eran en casas vacías porque los padres estaban trabajando. Y los chavales pues cogían y en vez de ir a clase, pues se iban directamente de fiesta de la mañana. Armaban una fiesta tal y se sabía que el padre llegaba a las 8, pues todas esas horas vacías. O un fin de semana, si los padres se iban, pues también se hacía ahí. ¿Tú fuiste partícipe de algún grupo de estos? Yo fui partícipe, pero como te digo, nunca fue como que a mí me obligaron. Simplemente fue porque tenía una amistad y compartía con ellos. No como miembro. No como miembro, exactamente. Porque para ser miembro sí que tenías que hacer un par de cosas. Y a veces uno de los más básicos era en plan pegarte con el grupo contrario. Es lo más básico que había. ¿Y lo más grave? Lo más grave, pues, a ver, había unos que sí aguantaban golpes para poder entrar a ese grupo, que era lo más lógico. Y ya lo más grave es, pues, usar, pues, armas blancas y cosas de estas en alguna riña y tal, y ya recién podías estar con ellos. Y era como una hermandad en realidad. Pero yo todo eso lo supe desde casi fuera. ¿Y robos y todo eso, Aaron, lo hacen? ¿no? ¿Lo hacen en estos grupos? Eso era lo más normal. Eso va con parte del grupo. ¿Qué tipo de lugares roban? ¿Cómo hacen? Simplemente son personas que o roban cuando están de fiesta o cogen a alguien que está solo, desapercibido y cosas así. Ahora último, pues ya se sabe que son más grupos más criminales, más organizados, ya se dedican a cosas más fuertes. Pero yo lo que vi de chavales que tampoco es que fueran mayores. Yo los que conocí pues no pasaban de los 18 años. ¿En ese entonces no eran tan violentos como son hoy en día entonces? No, sí. Habían gente muy violenta, pero a ellos no estaba yo no conocía tanto. Pero sí se sabía que entre machetazos o apuñalamientos siempre había una persona que moría o fallecía. ¿Y tú al ver todo esto, lo que estaba sucediendo con estos grupos y estos jóvenes, no te daba miedo por tu vida? No era miedo,
Era como, sabes dónde estás, sabes que hay esos grupos, pero no lo hablabas. Simplemente compartías con ellos, sabías que si salías con ellos podía haber un problema, porque si te veían con ellos, automáticamente tú eres parte de ese grupo. Ahora, pues sí que son más agresivos por lo que veo por las noticias y esas cosas. Y yo creo que es hasta un poco más difícil saber quién es quién, porque ahora mismo estamos en 2022, hay muchos chavales que son nacidos aquí, muchos chavales que son mestizos, y tú no sabes si de verdad están metidos en algo, o vienen de allá, o han nacido aquí. Y antes es que se sabía, es que casi eran grupos de ecuatorianos o grupos de dominicanos, pero ahora todo está tan mezclado que no sé cómo se diferenciaban. Antes se diferenciaban por el color de la ropa, en realidad. Sí, ahora es muy difícil porque no andan un distintivo, como lo dices tú. Claro. ¿Cómo los identificas? Claro. No hay forma. Antes era como, sí, más o menos parece que de esa nacionalidad, pues tal. ¿Y qué pasa? Que cuando habían esos problemas o cuando te cogían fuera, por ejemplo, a mí un día me pasó de que yo estaba andando por la calle y sabían, porque ¿qué pasa? Yo vivía en Entrevías, como te decía, y a partir de Puente Vallecas, esa era la otra zona del otro grupo. Puente de Vallecas es como la frontera, entonces. Claro, entonces a mí lo que me explicaron era que de ahí para arriba estaba el otro grupo y que podría tener problemas. Pues yo pues dije, bueno, vale, pues bueno saberlo, aunque yo no esté metido en ello. Y claro, a mí un día, entre las calles a mí me pillaron, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando y yo no sabía lo que era lo típico de bajar una señal. Yo no sabía nada de eso. Yo sabía que tenían los movimientos con los dedos, que aparecían en las fotos o aparecían en vídeos y con sus frases típicas, pero yo nunca las hice. Sabía del tema, pero sabía que repercusión. O sea, ¿qué problema podría llegar si yo hacía eso? Entonces yo, nunca. Pero sí lo sabía. Y llegó un momento en el que a mí me dijeron de que tendría que bajar la señal del otro grupo. Era como decir, mira, son menos, o sea, mi grupo es menos, el tuyo es más y que no me quiero ganar problemas y que bajo la señal. La señal, pues la típica con los dedos que hacían, que si apuntabas para arriba estaba bien y si lo apuntabas para abajo estaba mal. Entonces ellos trataban de que tú apuntes para abajo. El problema, y es muy gracioso porque muchas personas les tocó que hasta su mismo grupo, que no sé, a veces algunos que otros no se conocían, les hacían ese juego. O terminaban pegándoles, o a veces por no hacer esa señal, o a veces los apuñalaban y terminaban fatal. Entonces, yo veo que era un desperdicio. Y ahora de grande, ya después cuando ya salí del barrio, porque ya luego me mudé, me di cuenta que mucha gente se desperdició así. Y hay unas cuantas muertes que pasaron, tanto en Puente Vallecas, en la avenida, por la avenida Albufera, en la misma estación de Entrevías, la de Renfe también. Hay muchos tramos donde han muerto gente o han quedado mutilados también. ¿En ese momento tú viste alguna arma de fuego con estas personas? Sí, en una fiesta, un cumpleaños que habían hecho y sí la vi, solamente que era como, vale, un arma. Claro, tú en ese momento piensas, bueno, que no puedes decir ni que está mal, ni que está bien, simplemente era verla y saber de que el tema queda ahí y ya está. Que en nuestros países es común ver armas de fuego, sí, pero aquí en España no. Aquí en España no. Y más si es a jóvenes. Claro, y sí, yo vi tanto un arma de fuego como puñales, machetes y esas cosas. ¿Presenciaste algún hecho trágico en algún momento? No, gracias a Dios, no. Que peleas entre grupos, sí, pero... ¿Muertes? Muertes, no. Gracias a Dios, no. ¿Robos? Robos como tal, no, porque a veces cuando un grupo cogía a otra persona y la golpeaba,
tanto como la están golpeando, las están robando también. Porque los tiran al suelo, lo golpean y automáticamente le empiezan a rebuscar las cosas y se llevan como tal. ¿Estos grupos a quiénes le roban más? ¿A los hombres o a las mujeres? Pues se roban más. Tanto robos como asesinatos y cosas fuertes se hacían entre hombres. Entre mujeres muy poco supe. ¿Los negocios del sector? Sí, casi siempre lo llevaban los hombres. O sea, mujer nunca vi que estaba metido tanto en el grupo. Eso es que lo que yo supe también era que si tu novio estaba metido en un grupo, automáticamente la mujer pertenecía a ese grupo. Y viceversa, me imagino. Claro. Pero si la casi mujer siempre era el hombre. El hombre era casi siempre el que, si tenía algo con una chica, automáticamente ya estaba metido en el grupo. ¿Y si la mujer ya estaba involucrada y él no? Y pues también. Casi siempre el hombre, por ir o por quedar bien, y se involucraba. O sea que estuvieras o no estuvieras de acuerdo, ya estaba dentro. Claro. Porque tu pareja pertenecía. Porque tu pareja pertenecía y tú, pues, al momento de estar con tu pareja sale, hace vida social con estas personas y, pues, si te invita, vas a ir y, pues, poco a poco también te he introducido. ¿Y tú que estuviste cerca con estos grupos, en algún momento llegaste a consumir droga? No. Yo sí puedo decir en plan de que no estuve metido en ello. Que casi la mayoría de personas sí se introducían rápido en ello. ¿Qué te detuvo a ti? Me detuvo primeramente cómo quedaban. Porque era como que a mí no me gustaba que estaban como atontados. No sé, era como que después de fumar los veía mal, veía la realidad de cómo estaban acabando y no. Que he de decir de que sí, con el alcohol sí tuve ese paso. O sea, yo sí bebí con temprana edad, pero las drogas felizmente no. ¿A los cuántos años comenzaste con el tema del alcohol? Con 15 años o así. Porque como salía en las fiestas o en las fiestas que hacían en casa, tal, pues compraban alcohol y esas cosas. Y pues empecé temprano con 15 años hasta si te puedo decir antes de los 15, pero más o menos la media fue los 15 años. Y no era yo el único, casi la mayoría, todos, bebíamos a esa edad. No sé si tú sabes, y me gustaría preguntarte, sí, ¿a qué se debe esta moda de los jóvenes de andar los pantalones casi a la rodilla? Vamos, que eso es, no sé, la verdad que antes se usaba y se usaba hasta de colores. Ahora son un poco menos cantosos, pero antes se usaba hasta de colores. Y era muy gracioso también, ¿sabes? ¿Tú lo usaste así? No, felizmente no. Hasta ahí no llegué. ¿Pero de qué grupo venía esta moda? ¿O cómo se daba? Yo en verdad, yo los vi sobre todo a la gente que venía de República Dominicana. Luego también lo vi en grupos de ecuatorianos. Pero casi en esas dos nacionalidades sí que lo vi bastante. Usar la ropa o los pantalones ahí, un poquito más abajo. ¿Tus padres se enteraron en algún momento que tú andabas cerca de estas personas que estaban involucradas en estos grupos delictivos? Sí, se enteraron. ¿Cómo se enteraron? Pues porque un día yo es que, como te digo, yo salía y pues un día parece que mi madre me vio a mí con un grupo andando y pues como madre pues se le saltó el radar y dijo, hostias, esto no pinta bien. Pero he de decir de que así como yo salía, yo nunca dejé el tema de los estudios de lado, porque no sé si fue parte de que mis padres estuvieron ahí, que yo no dejé los estudios. Pero la gran mayoría que estaban metidos en la calle y en grupos dejaban la secundaria. Eran muy pocos los que llegaban. Y encima, si añades de que eran padres jóvenes, al poco tiempo, se separaban literalmente ya a veces no llegaban ni a sacarse la secundaria. ¿Hay amigos tuyos que murieron en este enfrentamiento? Conozco uno, sí. ¿Cómo muere él? Pues apuñalado. Lo apuñalan justamente en la espalda
y no llegaron, no llegó al hospital bien. Y es un poco jodido, es un poco trágico, ¿no? Pero casi ya eso fue lo tope. Fue algo chocante porque era como un chaval de tu edad y llegan a ese punto de que un día está ahí y al día siguiente no. Y ahí es donde ya mis padres como que ya veían que yo tenía que salir de aquí. Sí o sí tenía que salir de ese barrio, pero ellos esperaron que yo termine la secundaria para poder salir fuera de Madrid. Me fui a Madrid Norte, en verdad. ¿Te afectó a ti la muerte de tu amigo? Sí, porque fue como que no te deja un poco descolocado. Sobre todo por los familiares de ellos, sus padres, que los veías, a veces una vez o dos veces entras a su casa, los saludas, tal. Porque casi siempre, pues, lo típico, las chiquilladas que entras a su casa cuando no hay nadie, estás ahí y tal, pero cuando yo entré, estaban sus padres, pues, algo normal, algo cotidiano. Y claro, de pronto de que ya no está él, y pues, trágicamente le pasó a ella, por no saber. Imagino también que algunos, pues, cayeron a prisión. Sí, pero casi siempre caen la gente menor, porque casi los menores son los que cumplen menos años de cárcel, o casi nada. Entonces trataban de echarle la culpa a la gente menor, y eso que había gente mayor involucrada. Entonces trataban de que el menor se echase la culpa o tuviera casi el 100% de todo el problema, para que así como que si ellos tienen que cumplir una cantidad, no sea la cantidad por muerte, sino pues que sean culpables por haber estado ahí, aunque hayan hecho algo más. ¿Qué porcentaje de jóvenes crees tú que actualmente que viven en esta zona de Vallecas está involucrado en estos grupos? Pues ahora pensándolo, podría haber un porcentaje alto, entre un 50% o así. Pero sobre todo es porque ellos no saben que están metidos. Es sobre todo por desconocimiento. Indirectamente te va arropando todo esto. Si yo te hablo de ese porcentaje es porque indirectamente están metidos. Porque ellos pueden decir que no. Pero como yo te cuento que, mira, han pasado años ya. Si tú te juntas con ellos, la gente que tiene problemas con esa gente te va a ver a ti como uno más. No va a diferenciar. Y cuando hay problemas gordos, a quien le caiga, le cayó y ya está el problema. Ahora, ¿también se meten con familia o la familia la respetan? No, a ver, en ese entonces yo sé, y además éramos muy chavales, pues siempre se arreglaba entre nosotros mismos, pero luego de repente yo sé que luego si un día ibas a una discoteca y justamente estaba el otro grupo y tú estabas, por ejemplo, con tu cuñado, con su mujer y cosas de esas, y había un problema, pues a veces le salpicaba por ello. Pero eso ya son personas ya más mayores, claro. Yo os estoy hablando de mi conocimiento de que yo tenía esa edad, era muy corta. Posteriormente, entonces, que ocurre el asesinato de tu amigo, sí, deciden ya irse. Eso fue ya el colmo. Mis padres no, en verdad no lo supieron, mis padres. Mis padres me dijeron, sí, has visto que ha muerto tal. Y claro, yo dentro de mí fue, sí, y me preguntaron que si lo conocía o no. Mis padres conocen a gente exacta. No conocen todas las amistades que tuve. No supieron que él era cercano a ti. Claro, no supieron de que yo salía mucho con él y tal. Y ya, pues, no lo conté porque yo sabía que al momento de contarlo, pues, mi madre iba a preocuparse más, mi padre igual. Y yo mismo me iban a cerrar las puertas y iba a estar encerrado. Entonces, fui un poco más reservado con ello. Pero sí fue maduro, fue un poquito más maduro porque sabía que por ahí ya no podía pasar yo. ¿Qué le aconsejarías a los padres que tienen jóvenes aquí en España? ¿Qué les aconsejarías tú desde tu punto de vista, que viviste toda esta situación? Y como dices tú, al final indirectamente
te va envolviendo esta situación, quieras o no. Claro. ¿Cuál sería el consejo? El consejo sería que hablen con sus hijos, sean comunicativos con sus hijos, no los encierren, porque a veces es peor, buscan cualquier solución o cualquier escapatoria. Es mejor hablarlo, saber cómo y cómo usar las palabras correctas. No vale pegarles. Lo físico no ayuda en nada. Y tratar de aconsejarles y guiarlos. Y si es posible, darle otro tipo de educación, meter en hobbies sanos, que sea el deporte, por ejemplo, cualquier tipo de deporte. Sobre todo, deporte y estudio va muy bien. Sacan de estos problemas. Y si llega un momento en el que si tienen que salir del barrio, háganlo. Que a veces va a valer más que salgan de ahí a que vean a sus hijos perjudicados o encerrados en un futuro. ¿Y el consejo para los jóvenes que ya están dentro de estas organizaciones? Que si tienen la posibilidad de salir, que salgan, que yo sé que algunos tienen que pagar para poder salir, pero que sepan que siempre hay solución. Cuando dices pagar, ¿a qué te refieres? Tienen que pagar un dinero siempre. ¿Una cuota? Una cuota por querer salir. Y hay personas que sí las pagaban para poder salir. Entraban a veces sin quererlo y al momento de querer salir sí les cobraban. ¿Te enteraste de cuánto era esa cuota en ese momento? No, la verdad que no. Pero yo sabía que era alto y tenían que dar el dinero. Si querían que les dejen en paz, pues tenían que dar el dinero. Si no, iba a haber problemas. Claro, si no, pues los problemas te iban, te buscaban, te pegaban y así iban subiendo. Entonces, si pueden salir de ello, mejor. Que no se gana nada. Al final, eso es una tontería. Pierdes tiempo, pierdes vida, ganas problemas, tu familia acaba fatal. Y si a ti te pasa algo, ya terminas de destruirlos a ellos. Aarón, ahora preguntarte entonces, luego terminas tus estudios en la zona de Vallecas y se van. Claro, y me voy con mis padres a la zona norte. ¿Cómo fue ese cambio para ti? La verdad que fue bastante, me alivió. ¿Qué te puedo decir por qué me alivió? Porque ya no estaba tan tenso yo. No tenía que estar ni mirando si iba a haber problemas o no. La zona norte es más tranquila. Cuando yo llegué, todo era súper tranquilo y felizmente llegué para ser bachiller, porque ya había terminado la secundaria. Y ahí conocí a mis amigos que ahora mismo ando con ellos, hablo con ellos. Algunos están en el extranjero, otros están conmigo en mi barrio. Y ahí es donde cambié. ¿Qué estudiaste? Yo hice primero lo de bachiller, pero al momento de que no me cuadraban las cosas, porque veía de que no estaba, porque encima recién me había mudado. Yo, pues, como cualquier chaval, la terquedad de querer volver y tal, dije, pues nada, voy a ponerme a lo que a mí me gusta. Estudié telecomunicaciones y luego estudié un desarrollo de aplicaciones como programador. Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Y terminé ello. Pero antes de todo esto, yo cuando terminé el grado de telecomunicaciones no me sentía a gusto conmigo. Y ahí es donde mis padres pues, me dijeron que tenía que trabajar sí o sí. ¿Por qué no te sentías a gusto? Porque era como que no era lo que, en ese entonces no era lo que a mí me gustaba. Y entonces, por mi padre, siempre era o estudias o trabajas. Entonces a mí me tocó trabajar desde muy temprana edad, con 17, directamente a trabajar. ¿Y qué fuiste a trabajar? Pues mi primer trabajo fue en la limpieza. Mi madre hizo un permiso de trabajo y pude trabajar de limpieza de los 17 años. Luego trabajé en el Corte Inglés como el típico que va con traje ahí y está parado en la puerta.
que era un trabajo muy jodido, pues estar parado y comer 15 minutos. Luego trabajé de repartidor de pizza también. Y de ahí ya dije que quería ir estudiando. Pero como no había el dinero suficiente y tenía que yo también sustentarme, volví al trabajo, pero de mantenimiento de una fábrica para ahorrar. Y ahí es donde también me di cuenta que los problemas que tenía yo en la secundaria también me pasaban ahí. O sea, había que aguantar cosas en el trabajo y eso te ayuda a querer terminar de estudiar, a querer ser algo más. Porque también hay el tema de racismo en el trabajo, entonces eso todavía no llega, ¿sabes? Porque a mí yo trabajaba, por ejemplo, en mantenimiento y tenía que meterme debajo de las máquinas, que eran máquinas de cartón. Esas máquinas trabajaban 24 horas y al momento de apagarlas estaban calientes. Y yo tenía que meterme por debajo y hacer mantenimiento, que casi siempre era una limpieza. Y te digo una cosa, que estaba la máquina tan caliente que tú echabas un poco de agua y se evaporaba. Entonces yo me quemaba a veces y yo usaba una manguera que era presión. Y llega un momento en el que la envidia, como yo estaba trabajando y siempre estaba ahí, trataba de ganarme el dinero, siempre me llevaba bien con el jefe y tal. Un empleado ahí pues me cortó hasta la manguera. Me hizo putadas así, me trataba mal, a veces me encaraba y yo pues era un chaval. Entonces todo eso ya eran como... todas esas actitudes ya las habías vivido en la secundaria, porque eso en la secundaria yo los había vivido. El típico que te encara, el típico que te hace putadas, el típico que te jode. Y ya lo ves de personas mayores. Ese tío me llevaba que 30 años por lo menos, me llevaba un poco más y aún así haciendo esas gilipolleces como dicen aquí. Luego de ahí ya me metí a terminar mi grado superior, que tardé un poco en terminarlo. En vez de 2 lo hice en 3, porque para mí siempre ha sido un poco más difícil estudiar, sobre todo porque no me concentraba bien. Pero una de las cosas que yo lo terminé, y gracias a ello, es por mi madre. Porque mi madre era la única que confiaba en mí que iba a terminar. Porque casi todas las personas pues veían que ya estaba trabajando, aunque no eran trabajos de traje y corbata, pues decían, bueno, ya está, ya se quedó ahí, no hay más. Ya lo daban por hecho. Ya lo daban por hecho que yo me iba a quedar en la limpieza o en el mantenimiento y tal. Entonces, Aarón, este tipo de trabajos que tuviste en ese tiempo te obligan prácticamente a terminar tu grado superior. Exactamente, porque era la presión. Sí. Era mucha... Sobre todo porque mi madre entraba a mi habitación y me decía, espero que no me defraudes. Y eso era como... Yo dentro de mí, yo a veces lloraba. Y lloraba por presión. Lloraba porque quería sacármelo. Y era muy duro. O sea, seguramente hay gente que se lo pudo sacar muy bien y tal. Yo no. Yo lo hice por cabezota, como dicen aquí. ¿Pero te sentías capaz tú? Yo me sentía capaz, pero a mí me fastidiaba mucho que parte de familiares o familiares cercanos a mí pensaban de que yo no podía. O sea, yo me iba a quedar ahí y que no daba más. Y que la única que creía en mí era mi madre. O sea, te puedo decirte que ahora mismo, si yo estoy bien, es gracias a ella. Prácticamente entonces tus familiares no creían que tuvieses la capacidad tú para sacarte el grado superior. No, porque claro, yo, ¿qué te puedo decir? En el momento que yo estaba trabajando y tal, en esos con el grado medio y esas cosas, yo es que salía mucho de fiesta. O sea, no hacía tanto deporte, como te digo, no hacía nada de deporte, si te puedo decir. Y pues, estaba en la edad, en plan de que quería probar muchas cosas, quería salir y estaba de fiesta todos los fines de semana, entonces vieron ello, entonces dijeron, este chaval queda ahí. Caso perdido. Caso perdido, exactamente. Ya por lo menos ha vivido, está sano y pues ya no se puede hacer más. Pero mi madre, yo creo que también me metió esos trabajos duros
para que sepa lo que ella estaba pasando. Porque mi madre es trabajadora de limpieza. Y para que supieras a lo que te ibas a enfrentar en el futuro si no decidías estudiar. Claro, eso es lo que yo creo que el trabajo hace al hombre. Y lo digo por mí, porque quizás muchos padres creen de que, ay no, ¿por qué voy a hacer trabajar a mi hijo si yo puedo? ¿O por qué voy a hacer trabajar a mi hijo si yo sustento esta casa, si yo doy en esta casa? ¿Por qué? Es que a veces los hijos no entienden ni con palabras y tienen que pasar actos. Entonces el mejor acto que le puedes dar a tu hijo es decirle, oye, mira, tienes este trabajo, tienes que hacerlo para que aprendas lo que es ganarte el pan tú mismo. Porque muchos chavales piensan de que el dinero se gana fácil, pero así como fácil se gana, fácil se va. Y si encima haces cosas ilícitas, pues peor. Entonces mi madre, en un momento de enseñanza, me metió a esos trabajos duros. Porque ellos tenía conocidos, tenía un jefe y tal, y me metió con la limpieza. Y yo estuve trabajando bastante tiempo a ello. Y pasando frío, por ejemplo, me iba a una fábrica de donuts que estaba en Villaverde y eran tan temprano, hacía un frío y ahí estaba yo limpiando. Y en la cabeza como que... y cada pensamiento era, ¿de verdad quiero hacer esto? ¿De verdad quiero vivir así? ¿De verdad me voy a jubilar así? Porque la palabra ya no es trabajar, es jubilarte. Y viendo que la edad de jubilación aquí es alta, haciendo un trabajo manual y duro todos esos años, eso me comía la cabeza. Terminas en desgaste. Sí, y me comía la cabeza, bastante. Y fíjate que hay padres que les quieren evitar este camino a los hijos y lejos de ayudarles, más bien les están perjudicando porque les están dando todo y cuando ya no tienen esa minita, como digo yo, que dependen de los padres, pues ya no saben qué hacer los jóvenes. Claro, exactamente. Los padres creen que mientras más fácil el camino dan a sus hijos, que ellos van... Que de repente sí, yo conozco gente de que el camino ha sido muy fácil para ellos y ellos han sabido cogerlos, han sabido estudiar, han sabido han sacado buenas notas, a sus padres, pues darle esos premios, esos logros que cualquier otro padre quiere para ellos mismos, como decir, joder, mi hijo ha terminado esta carrera, mi hijo trabaja de esto. Pero esos casos son contados. Claro, porque hay otros que ven todo tan fácil que pierden el dónde tienen que llegar, a la meta donde tienen que llegar. Y terminan fatal. Y también conozco gente así, de que tuvo todo y ahora no tiene nada. Y a veces para estas personas lo más fácil es ya atreverse a hacer actos ilícitos, claro. Por lo mismo, porque no han aprendido a trabajar. Claro, exactamente, porque no les cuesta, porque como lo han tenido todo, en cambio a mí sí, yo tenía que pagarme todo, desde la autoescuela, el coche, el grado, todo el dinero. Si a mí me faltaba dinero, mi madre me dejaba y cuando yo tenía dinero yo lo devolvía. Entonces, mi madre desde el principio, desde que yo empecé a trabajar, siempre me ha como que he tenido que aportar en casa. Siempre. O sea, no era un dinero total para mí, no. O era para pagarme los estudios o para sacarme como el carnet de conducir, para comprarme un coche, mi propia ropa. Entonces siempre era como, trabajas, aportas. Te está enseñando aportas. La responsabilidad en ese momento. Exactamente. Yo en ese entonces me sentía fastidiado. Hasta peleaba con ella. Decía, ¿por qué tengo que dar? Porque se supone que tú me tienes que mantener. Y ella decía que no. Tú lo querías para ti solo todo. Exactamente. Y ella decía que no estaba, no se podía. De que la vida no es así. Ella trataba de enseñarme que la vida no es así. Y hoy en día te das cuenta que tenía razón. Sí. Hoy en día, pues, ella no me dice nada. Llega a fin de mes. Eso es tuyo. Aarón, ¿actualmente en qué trabajas? Trabajo en el SOC de ciberseguridad. ¿Qué haces? Estoy con incidencias, a veces están con ataques a servidores. No estoy programando en tal, porque justamente entré hace 6 meses. Yo terminé mis prácticas y entré allí y justamente iban a abrir un nuevo departamento con ellos y pues me quedé con ellos y felizmente ha ido todo bien.
el tema horarios no tiene nada que ver con los trabajos que he tenido, claro. Yo ahora teletrabajo desde casa, estoy muy tranquilo, tengo una vida que me permite entrenar y trabajar a la vez, me permite vivir, me permite llegar a casa estar más... A veces voy una vez a la oficina y lo demás estoy tranquilo. Entonces es muy distinto a los trabajos que he tenido. Que el último, aparte como tenía en la fábrica, también tenía un trabajo en un taller de autobuses. Que estuve limpiando yo justamente en la época que hubo pandemia. Donde toda la gente tenía miedo a entrar, pues yo me metía dentro de los autobuses que habían estado todo el día trabajando y yo estaba limpiándolos. Porque todavía necesitaba dinero para seguir, para aportar a casa. Y en esta limpieza que era a fondo de los autobuses. Sí, era a fondo y pues todas las personas estaban con miedo del COVID. Pues llegaba el autobús y pues yo me metía a limpiarlo. ¿Y qué horario lo hacías? Pues el horario era en la mañana, de 6 a casi 3. Porque se cree que por la mañana los autobuses casi todos andan por la calle. Ya, si es que en ese tiempo igual entraba la gente, se sentaba y pues para los limpiadores, que en verdad le tengo mucho respeto a esa gente, no había COVID. Casi los que lo limpiaban los autobuses, los que limpiaban los metros, que limpiaban fuera en las calles, mi respeto. Era un trabajo que alguien tenía que hacer. Sí, porque la gente piensa de que eso se limpiaba solo y no. Y ellos eran los primeros que estaban ahí limpiando. Tanto como los médicos, el mismo respeto a los limpiadores. Tu trabajo es ciberseguridad, me dices. Sí. Ahora, ¿estos ataques son frecuentes? ¿Los ataques con los que tú tienes que lidiar? Sí, siempre, o sea, hay un panel dentro de mi departamento donde se ven los ataques de servidores de países de unos a otros. Entonces, es impresionante. Y eso que yo no estudié para ciberseguridad. Yo estudié de programación, que no es tanto de ciberseguridad, pero ahora mismo me estoy adaptando a ello. Entonces, para mí es un mundo nuevo, es un mundo que hace 6 meses acabo de entrar. Y es complicado, pero a la vez es divertido, ¿verdad? ¿Cómo lo enfrentan? Pues lo enfrentan cada vez que hay incidencias y llegan como un típico antivirus también un típico antivirus de ordenador, es como un ataque y te va describiendo qué es. Entonces a mí me toca pues mandarlo por ejemplo, yo estoy en N1, que es lo básico. Luego viene N2, que ya va dentro de ese problema exactamente. Y luego va subiendo así por escalas. Entonces, para mí es algo como... Yo nunca pensaba que iba a terminar trabajando de ello. Porque, primeramente, nunca pensé que iba a trabajar en una oficina. Porque yo, como te digo, siempre trabajé casi todo el tiempo en la limpieza. Y a veces personas que entran a limpiar las oficinas, yo estuve en ese lado, ¿sabes? Y ahora verme sentado, estando ahí tranquilo y con ese grupo de trabajo, me da bastante orgullo, de verdad. Por eso le digo que este 2022 ha sido un cambio grande. ¿Y lo de telecomunicaciones me contabas? Sí, eso fue un grado medio que hice. ¿Lo has desarrollado o no? Ese grado medio no lo desarrollé porque en verdad lo hice lo voy a hacer para que mis padres no me digan nada. Eso sí, de verdad hay que decirlo así. ¿No te gustaba entonces? No me gustaba nada, pero era como para que mis padres no me estén detrás mío. Pero al poco tiempo terminé ello y me pusieron a trabajar, entonces poco hice. Si mis prácticas fueron de ello, fue como reparación de móviles, que tampoco lo había visto. Fue como que me buscaron la empresa como para que termine yo las prácticas y la empresa era reparación de móviles, que hice unos 2 meses y medio y tal para que me firmen el aprobado y entré a ello. Y ya está. Y no me cogieron. Cogieron a unos amigos míos y yo me vi fuera y dije, bueno, pues vale, pues vuelvo otra vez a la limpieza y ya está. Y salgo de ello. Después de todos estos años de haber llegado de Perú, ¿has vuelto? No. ¿Quisiera volver o no? Es un poco extraño la sensación. ¿Por qué?
¿No te llama la atención? Sí me llama, ¿vale? Pero es que ya he vivido tanto tiempo aquí, porque yo de pequeño quería volver, pero no había el dinero suficiente. Luego ya se va pasando la ilusión, va pasando el tiempo y ya como que ya no... Dices, ¿qué voy a hacer ahí? Si toda la vida, todo lo que tengo está aquí. Prácticamente tu vida la has hecho aquí en España. Sí, todas las experiencias, todas las experiencias que puedes pensar, todo lo he pasado aquí. ¿Tus padres han vuelto posteriormente? Sí, Que mis padres te van a traer. han tenido un viaje, han tenido visitas, entonces ellos sí. Yo justo cuando fueron de paseo, yo me quedé. Me quedé trabajando y tan tranquilo, tampoco que Pero ahora mismo quizás sí me haga un poco más de ilusión pasar y conocer. Pero de momento prefiero darme una vuelta por Europa antes que para allá. Sobre todo por precios y cosas y también por el tema de delincuencia y tal, que ya sabes cómo es Sudamérica. Sudamérica no es moco de pavo, ¿sabes? Más si saben que vas de España. Exactamente, si a la mínima que no hablas como ellos ya les para las orejas, pues hay que cuidarse mucho y no es lo mismo que Europa. Te ven el rostro de euro. Buah, es que ya ahí mismo te pegas pidiéndolo como el billete que dicen, la plata, y ahí es muy peligroso. Entonces eso también suma a que no he vivido todo esto, toda esta vida aquí como para volver y perderla automáticamente. Que hay muchas personas que van y viajan y no les pasa nada, pero también tienes que ver la otra parte. No puedes ir aquí como si no pasara nada, siempre hay que cuidarse y esas cosas. Y fíjate que casi siempre los que volvemos a nuestros países es porque tenemos hijos allá, pero en tu caso, pues no tienes hijos allá, No, o sea, no tienes a tus padres aquí en España, o sea, tienes muy pocos motivos el por qué regresarías a Perú realmente. Claro. Tendría que llamarte mucho la atención el regresar a tu país para querer hacerlo. La familia, los abuelos y tal, pero ya lastimosamente ya me queda uno nada más. Entonces, me cuido a mi abuela. Que justamente mi abuela están viendo para poder traerla. Entonces... Ya vas a tener tu vida más completa por aquí. Claro, por lo menos mis padres están aquí, ya mi abuela va a estar aquí y pues ir cuidándola y tal. Y a ver qué puedo hablar con ella, porque como te digo, o sea, han pasado tantos años y yo soy su primer nieto. Ahora hay no sé cuántos. Es que no sé ni el número que hay ahora. Pero son muchos, en verdad. O sea, sí. Yo veo fotos y me dicen, mira, este es el hijo de tal, o estos son los hijos de tal. Y yo me quedo como, ¿y son tus primos? Y me quedo como, que no los he visto. O sea, no hay contacto, ¿sabes? Yo para tener así no sé, un feeling, pues yo necesito estar contigo, hablar contigo, expresarme contigo. Yo por teléfono o así no me sale. Y a mí, mi familia allí dice que soy muy frío. Porque no llamo, porque no me comunico. Pero no es eso. O sea, para que yo sea así espontáneo, pueda hablar contigo de diferentes temas, tal, te tengo que ver. Si no, no existe la conexión. Si no me sale, ¿sabes? Sí. Y después de tantos años, ¿qué te voy a preguntar? ¿Sabes? Que estoy bien, sí, tú, sí. ¿Qué más podemos hablar? Y eso ocurre con la mayoría de niños que llegan a este país, que poco a poco se van olvidando de sus familias, de sus tradiciones, de su comida, porque claro, estás tan pequeño que muy poco recuerdas de tu vida en tu país de origen. Claro. Te vas adaptando a este país. Está. Y ya muchos, así como yo, les costaría volver o asentarse otra vez allí, porque tenían una vida aquí, ya se han adaptado. Igual a mí me chocaría un poco volver. Entonces, en parte estoy contento. A mí me gusta España, quiero España también. Lo siento como si fuera mi país, en verdad. Le agradezco mucho por todo lo que ha hecho, por haber dado por lo menos el trabajo a mis padres, para poder que yo esté aquí, para mis estudios, todo ello, aunque me haya costado más por situaciones sociales estar aquí, pero luego ha sido como una bendición para muchos. Aunque te hayan sacrificado tus padres en aquel momento también, que tú no comprendías
eso que hicieron tus padres, porque es lo que sucede con nosotros los padres. Sí. Dejamos a nuestros hijos, pero no es porque querramos dejarlos. Exacto. Es porque queremos abrirnos un espacio, abrir un camino para que posteriormente vengan ellos. Sí. Pero si no existe ese camino, es muy difícil también que tus padres te trajesen en ese momento a España a sufrir, a saber cuánta cosa que ellos tuvieron que pasar para que tú no la vivieras. Yo lo entendí. Yo tuve una conversación con ellos porque yo me sentía mal. O sea, me sentía ¿Les reclamaste esto? Les reclamé. Que fue la primera y última vez que lo reclamé. Porque mi madre me dijo, ¿tú crees que para mí fue fácil dejarte tan pequeño? ¿Tú crees que para mí fue como que, joder, estoy dejando a mi hijo aquí y no sé qué le puede pasar? Mi padre igual, ¿sabes? Y eso fue como que me hizo un poco despertar. Porque en un principio piensas, joder, ¿para qué me traen aquí? Es que aquí no estoy a gusto, encima tengo problemas, no pego con nadie, no tengo feeling con nadie, no sé. Pero luego ya lo entiendes. Y ya de mayor, pues a veces me lo he pensado. Digo, joder, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado allá? ¿Qué vida hubiera tenido? ¿Ha valido la pena de verdad quedarme aquí? Todo eso lo pongo a veces cuando ya estoy un poquito así agobiado y tal. Digo, ¿ha valido la pena tal? Todo el esfuerzo, todo lo que has hecho. Y para mí, hasta ahora sí ha valido bastante todo ese esfuerzo. Y siempre se lo agradezco a ambos. ¿Actualmente cómo llevas tu vida? Mi vida súper bien, súper tranquila, súper ordenada, en verdad. Entre el trabajo y el deporte, que siempre estoy en ello. La vida familiar súper bien, porque al momento de que tus padres ven de que tienes un trabajo fijo, estás muy bien, casi siempre te ven ordenado, ya no tienes la mentalidad de un niño, sino ya tienes un enfoque, tienes unas metas donde quieres llegar. Entonces todo como que se pone en armonía y es lo que estoy viendo yo ahora. ¿A futuro con qué sueñas? A futuro, si puedo seguir subiendo a la empresa, creo primero, bien. Luego pues darle una casa a mis padres propia. Y si puedo emprender algún negocio más adelante, pues... ¿Qué tipo de negocio te gustaría? Pues un restaurante, en verdad. Un restaurante en mi país sí me gustaría montar. ¿Con comida de tu país? Entonces? Sí. Es que da bastante. La verdad que es muy sacrificado, sí. Pero vengo de la familia de parte de mi madre, tuvo un restaurante ahí en mi país. Y mi madre estaba incluida en parte de las cocineras. Y mi madre cocina bastante bien. Entonces se lo comenté un día a mi madre. No le hizo mucha gracia porque sabe lo que hay que hacer. Pero no me dijo el no. Entonces estuve con la mentalidad de formar un negocio más adelante. Pero todavía queda, claro. Hay que ir poco a poco, por lo menos tenerlo en mente y tampoco perder esos sueños que tienes, ¿no? Eso es lo importante también, que ya tienes una idea de lo que quieres. Posteriormente ya es desarrollarlo y obviamente conseguir la inversión monetaria que tienes que hacer. Claro, es eso, o sea, tratar de ahorrar, o sea, no, a veces hay que sacrificarte, en plan, no puedes salir más ni menos, sino lo justo y necesario como para poder llegar a esa cantidad de dinero, porque siendo tan jóvenes pensamos que eso lo podemos hacer en poco tiempo y a veces cuesta unos 10 años por lo menos ahorrar un buen dinero y montarte algo muy, muy bien. Sin aferrarte tanto al banco, claro, porque el banco también tiene ciertas jugadas y eso también estuve mirando. Pero de momento lo tengo ahí de idea. Pero también estaba pensando lo del tema de la casa también. Que me hace ilusión tener una propia casa y estar con mis padres ahí, claro. Qué bonito, Aarón. Definitivamente yo conozco personas que un día soñaron tener un restaurante o un negocio de otro tipo aquí en España y actualmente lo tienen. Y digo yo, qué bonito ver esos logros, porque venir de nuestros países no es fácil. El venir a emprender en este país. Sabemos que no es fácil, pero que sin embargo también
hay otros factores que te benefician. El tema de la seguridad aquí beneficia mucho para poder aperturar un negocio. Claro. Que en nuestros países, tú sabes, abres un negocio y posteriormente sí, ya... y al poco tiempo ya te está tocando alguien con la moto diciendo, oye, mira, que me tienes que dar tanto al mes. Claro, así sucede en nuestros países que un negocio abre hoy, pero posteriormente en un mes está cerrando por lo mismo, porque no soportan el tipo de inseguridad que se vive en nuestros países, en nuestra sociedad, pero que aquí es diferente. Aquí hay otras ventajas, pero también sabemos que no es fácil, pero tampoco imposible. Y lo importante es que tú ya tienes el sueño, el objetivo que quieres lograr a futuro. Sí. Y qué bonito saberlo también, que quieres incluir a tus padres, como tú dices, en regalarles una casa. Sí, porque gracias a ellos es porque estoy aquí. Claro, entonces siempre hay que ser agradecido. Aunque lo hayas pasado bien o mal, siempre hay que saber qué es lo que tus padres han tenido que ofrecer a la vida, que en este caso ha sido la infancia de su hijo, por verte después casi ya como un adulto, cumpliendo los sueños que tienes. Entonces, si ellos lo han hecho, pues ahí yo los voy a incluir siempre. Porque antes, como te digo, no lo pensaba así, pero después dije, joder, si yo tuviera un hijo, que para mí sería muy duro dejarlo. Entonces ahí es donde ya te piensas qué harías. Y eso te estoy hablando porque ahora mismo un tema hijos y eso veo más adelante, pero aún así lo pienso y se me pone la piel de gallina dejando a un niño sin saber qué es lo que puede pasar. ¿Tienes novia actualmente? No. ¿Sin novia? Sin novia. Las cosas claras, porque mi madre quiere que todavía siga las metas, que sea mi camino, pero no, o sea, no lo ve como mal. Pero según ella, no quiere que me distraiga. ¿A los cuántos años pretendes ya casarte o formar una familia? Yo sí, o sea, a ver, yo si podría tener pareja normal, pero yo casarme no creo. ¿No te gusta la idea? Ese es un pensamiento que mi familia de allí lo ve muy bien, pero el problema es que yo ya estoy aquí y he cambiado el chip, ¿sabes? Hay cosas que no haría, por ejemplo, casarme no lo ahora te puedo decir que no, pero es que no lo veo. Prefiero viajar, o que sí, que sea un matrimonio civil o algo así, o algo hablado, pero ya está. Pero no llegar al matrimonio. Claro, pero el tema hijo sí. ¿Cuántos hijos? Yo digo que no. Pues yo lo estoy pensando, porque a veces digo, 1 para darle todo, o 2 para que no esté solo. ¿Tú eres único? Yo soy hijo. Por eso es que te digo esto. Porque yo estuve solo, pero mis padres me dieron todo. Todo lo que pudieron darme me lo dieron. Pero luego está o 2, para que no esté solo, porque yo, a veces había momentos en los que estuve solo y no sabía qué pasaba. Pero eso creo que eso se podría ver con la persona también, porque de repente la persona tampoco no le apetece tener tantos hijos y te dice uno y ya está, ¿no? Bueno, en un par de años vas a estar viendo este podcast y te vas a estar recordando. Sí, seguramente recordando. me voy a estar riendo más. Porque si ahora seguramente a fin de año esté comiendo las uvas debajo de la mesa, porque me dijeron que eso ayuda a tener pareja, pero... Así que vamos a ver, que seguramente me voy a estar riendo como pase. Voy a estar riendo de esto, pero bastante bien. Sí, Aarón, también tú para mí eres el claro ejemplo de que un joven se puede superar, independientemente de las adversidades que hayas tenido. Imagínate tú, te toca quedarte en el Perú, posteriormente tuviste las dificultades en tu estudio, tuviste las dificultades con estos grupos juveniles también, que indirectamente, pues tuviste un acercamiento. Claro, ese acercamiento con estos grupos. Pero sin embargo saliste de ahí, te superaste, estudiaste y hoy en día sos una persona de bien. Sí, o sea, eso es lo que casi lo agradezco tanto a mis padres por haber estado ahí conmigo. Porque es como que me dijeron, tienes que ir por este camino, cueste lo que te cueste. Y no me dejaron salirme. Que en ese entonces era como, detesto estar haciendo esto.
Pero luego cuando ya lo tienes todo claro y estás viendo que este camino era el verdadero, pues te sientes bien contigo mismo y súper contento de no haberme perdido y en verdad que espero que algún chaval que no tenga las ideas claras o que esté a medio camino y piense que lo quiere dejar, que no lo deje. Que es mejor seguir adelante por tus metas, así tardes 1, 2 o 3 años, da igual. Que al final hay que hacer lo que a ti te gusta, y si a ti te gusta y sabes que de eso quieres vivir, de eso vas a estar más tranquilo, y si eso le da felicidad a tu familia, adelante. Bueno, agradecerle a Aaron también por comunicarse directamente conmigo a través de Instagram para el poder venir a esta conversación también en este podcast donde se busca eso, rescatar también a los jóvenes y que vean que hay una solución independientemente de lo que estén involucrados en este momento. Aaron, preguntarte cómo finalizas el año este 2022. Sabemos que estamos a pocos días ya para finalizarlo. De tu parte, ¿cómo lo finalizas? Finalizo pues con como haber viajado este año. O sea, pensaba que no iba a poder viajar y he viajado este año. He competido fuera, he estado en Ámsterdam, he hecho el deporte que a mí me gusta, estoy ahora mismo trabajando. Hace poco tuve una reunión con mis jefes y con posibilidad de aumentos y cosas positivas en mi trabajo. Tanto mis padres más orgullosos de mí por todo lo conseguido, y sobre todo conmigo mismo, que yo casi hace un año no me veía que iba a estar aquí, y que poco a poco se va cumpliendo las metas que uno quiere, que no hay que parar y que si estás en un problema siempre hablar con tus padres, hablar con las personas que tengas al lado, y si te gusta algún hobby y eso hace de que tú estés más libre mentalmente, hazlo, porque eso te va a ayudar para seguir adelante. No me quiero despedir sin preguntarte si tienes algún mensaje para tus padres, algunas palabras. Para mis padres, sí, que muchas gracias por haberme dado esta educación, haber hecho este sacrificio de dejarme y luego traerme aquí, que sé que no ha sido muy fácil para ustedes, pero yo agradezco mucho todo eso lo que habéis hecho conmigo, y que gracias a ello estoy ahora mismo en esta posición y pienso seguir adelante, y que quiero verlos felices siempre, porque no quiero que padezcan ese sufrimiento que tuvieron que pasar en estos años por dejarme y todos estos problemas económicos, y que pueden confiar en mí, y que como yo confío en ellos, que yo simplemente voy a seguir las metas que me he propuesto, seguir más adelante y tratar de dar la felicidad que ellos se merecen. Y también preguntarte si nos vas a invitar cuando apertures el restaurante. Ah, sí. Hombre, está bien. Yo espero de que hagas más podcasts, de que conozca más gente, de que las personas que vean esto les dé ganas, y que seguramente haya personas que quieran contar más sus anécdotas y tal, y que puedan servirle a los demás. Y seguramente, pues, tú adelante también con tu proyecto, que te veo muy bien. Muchas gracias. ¿Sabes? Fíjate que, de hecho, eres el primer peruano, sí, persona de Perú que yo tengo en los podcasts. He tenido de España, de Honduras, de Nicaragua, pero no de Perú. La verdad que no había tenido nada. Pues siempre hay una primera vez. Sí. Y bueno, agradecerte a ti también por comunicarte con nosotros, sí, para poder compartir también tu historia, tu vida, parte de lo que ha sido tu vida. Pues muchas gracias a ti por aceptarme, y espero de que sigan los éxitos contigo. ¿Vale? Muchas gracias, Aaron. Gracias a cada uno de ustedes también que cada semana comparten nuestros podcasts. Les invitamos a que nos dejen su like. Además también que se suscriban a nuestro canal. Mi nombre es Nelson Melgar. Me despido en este 2022. Nos vemos el próximo año 2023
en un nuevo episodio de los podcasts en este canal. Muchas gracias.